Continuamos recorriendo toda España y hoy le toca el turno a Guadalajara, una ciudad fundada por los árabes entre los siglos 8 y 9, y de esa época se cree que proviene su nombre del árabe andalusí Wadi al-Hayara. Es decir, que Guadalajara en realidad es la forma en la que se pronuncia esta palabra árabe en castellano. En nuestro recorrido estaremos visitando el Palacio del Infantado, la Concatedral de Santa María, que es un ejemplo de la arquitectura gótica, y el Museo Provincial de Guadalajara, entre otros lugares de la ciudad. Así que quédate conmigo para pasear esta linda ciudad, y si aún no me conoces y es tu primera vez en el canal, me presento. Mi nombre es Anita Castillo y este es mi Filofanita. Y hoy nos hemos venido a Guadalajara, la segunda capital de provincia que visitamos juntos de Castilla-La Mancha. Estamos aquí en Guadalajara. Esta es una ciudad que está ubicada muy cerquita de Madrid y que eso hace que tenga mayor población que otras ciudades de esta comunidad, a pesar de que es la segunda en población detrás de Albacete, que también puedes visitar en este canal. Vinimos aquí para conocer cómo es esta ciudad que de nombre es tan conocida, pero no por esta, sino por la de México, que evidentemente fue fundada luego de esta por una persona que fue de los conquistadores y que le puso el nombre de Guadalajara a la de México porque era precisamente esta ciudad. Vamos a estarla paseando, vamos a conocer un poquito de su historia, los lugares de interés turístico e histórico que tiene este lugar. Quiero que me acompañes a disfrutarlo. Llegamos hasta aquí, hasta el Palacio del Infantado, que alberga el Museo de Guadalajara. Es de entrada completamente gratuita. Vamos a estar entrando para dar un pequeño paseo. Estamos cerca de lo que es la Plaza España de este lugar. Nos dice que este palacio arquitectónicamente es de estilo gótico. Yo no se lo veo tanto porque quizás estoy acostumbrada a ver el gótico distinto a esto, pero pues es lo que nos indica. Vamos a entrar a ver el museo, a ver qué conseguimos por allí. Este palacio fue construido en el siglo XV por orden de Íñigo López de Mendoza, el segundo duque del Infantado y marqués de Santillana. El palacio es un magnífico ejemplo de arquitectura gótica isabelina. A lo largo de los siglos, el Palacio del Infantado ha tenido diversas funciones, incluyendo residencia de la familia Mendoza, sede del gobierno provincial y sede del Archivo Histórico de Guadalajara. Entre sus características más destacadas se encuentra su torre del homenaje, su palacio renacentista y sus hermosos jardines. Y estamos en la Plaza Mayor. Como ves, aquí se encuentra el ayuntamiento de la ciudad y es un espacio que, sin ser tan grande, pues está muy bien para las dimensiones de esta ciudad de Guadalajara y está súper bien conectado para hacer todo de manera peatonal. De hecho, por el lado de acá, todo esto de acá son residenciales y en el medio es una callecita peatonal que vamos a estar visitando, que es la parte principal del centro de la ciudad. Y llegamos a el Palacio de la familia Mendoza, que comenzó siendo pues eso, un palacio, una residencia de una familia muy poderosa de acá de Guadalajara, pero que luego ha tenido otros usos, ha pasado por ser un convento, una cárcel, un museo, la sede de la Diputatura y actualmente es un colegio, es un instituto. Acá pues nos dejan entrar a esta zona que estamos viendo, que es el inicio. Podemos estar ahí en ese patio y en toda esta zona de manera gratuita. Te recuerdo que es un instituto de la ESO, actualmente un instituto bilingüe, y te quiero mostrar esto que está acá, que son azulejos que en principio yo pensaba que venían por toda esta influencia árabe que tenía la ciudad, pero no, en realidad fueron puestos por su alta durabilidad, ya que este es un instituto con chicos jóvenes y esta reforma la hizo Velázquez Bosco a inicio del siglo pasado, el mismo que hizo el Palacio de Cristal que está en el Parque El Retiro. Mira, es bien interesante que esto de acá es madera y mira cómo todo está apoyado en eso. De hecho, el techo todo es de madera, todo este material que está por aquí. Este es un templo católico que se encuentra bajo la advocación de Santiago el Mayor. Anteriormente fue la iglesia del antiguo convento de Santa Clara
y se trata de un edificio del siglo XIV con algún aditamento posterior. El claustro data de 1837 y actualmente es regentado por las Clarisas. Y cerquita del Palacio del Infantado nos vinimos al Parque de la Huerta de San Antonio, en donde está el torreón de Álvar Fáñez. Álvar Fáñez es quien en 1085 hace la reconquista de Guadalajara por parte de los españoles, y todo esto es un jardín árabe que de hecho se nota que es árabe, porque si recuerdas en el video de Jaén, en estas fuentes que vemos acá, que tienen forma como de estrella, se parecen un poco a lo que vimos en el castillo que estuvimos visitando en Jaén, y precisamente es porque para los árabes el agua es sumamente importante, es parte de sus tradiciones y siempre tienen que estar cerca del agua para los momentos en los que hacen sus rezos, que son varias veces al día. Y paseando por Guadalajara nos vinimos al restaurante Dávalos, que nos lo recomendó una señora en una iglesia a la que entramos hace un momento, y la verdad aparentemente está muy bien. Pedimos esto, un arroz meloso con gambón y almejas de entrada, y lo voy a probar para, bueno, esto para nada es pago, es simplemente recomendarte si vienes acá donde puedes comer. Sí, está muy bueno, está súper rico. Después te muestro el otro plato que pedimos. Y de esas cosas que pasan, pues yo aquí contándote de mi plato y no se grabó el audio. Te decía que habíamos pedido un churrasco y creíamos que era de carne de res, y en verdad era de carne de cerdo, pero estaba divino. Ya lo vas a ver cuando lo pruebe. Y hemos llegado a tu gustosa sección inmobiliaria, porque sé que a varias personas pues les interesa esta información, y más aún sabiendo que Guadalajara está ubicado muy cerca de Madrid, y que si trabajas hacia el este de la ciudad, pues esta puede ser una opción para vivir, y muy buena, porque fíjate, este piso en el centro de Guadalajara en 190.000 euros con 4 dormitorios, inclusive tiene garaje, tiene ascensor, 173 metros cuadrados. Esto es una ganga. Hasta casas rústicas completamente para reformar en 10.000 euros, 99.000 un ático, eso sí, con una sola habitación, 46 metros, 264.000 un chalet de 7 dormitorios con piscina, jardín de 1.800 metros cuadrados. O sea, esto es una locura los precios que hay acá, y que realmente es una buena opción para vivir, sobre todo si quieres vivir en Madrid trabajando hacia el este de la ciudad, hacia el lado de Alcalá de Henares y demás, pues esta es una muy buena opción para comprar. Y vemos acá los que son los restos del ábside de San Gil. Esto forma parte de una gran iglesia mudéjar que ya no existe, como lo puedes ver. Simplemente queda esta parte de las ruinas. Ella fue demolida en el siglo XIX, la iglesia datada del siglo XIV. Pero me llama mucho la atención cómo está aquí las ruinas del ábside, y justamente al lado construyeron este edificio que es de tipo bien moderno, bien innovador, y me gusta cómo amalgamaron pues por acá. Es como si fuese parte de la misma estructura, que no lo es, pero lo hicieron parecer, hace que sea uno parte del otro, y eso me parece bien interesante para seguir conservando y destacando el ábside de San Gil. Y en toda esta zona, que es el casco histórico de la ciudad, mira cómo hay cuestas, toda esta parte es completamente peatonal, es la verdad muy bonita. Y otra cosa que siempre me llama mucho la atención, que es la arquitectura, los balcones. Esto está bien bonito, como se ven así, además que los tienen muy bien conservados, y así pues hasta la parte de abajo también. Allá abajo al final es en donde está la Plaza Mayor. Caminando un poquito más por toda esta zona peatonal del centro, llegamos a esta, la Plaza del Jardinillo, que tiene el edificio del Banco Central, una sede del edificio del Banco Central de acá de España, que también es una sede de la Delegación de Hacienda. Y de este lado, esta es la iglesia San Nicolás el Real. Lo que pasa es que ahorita está cerrada y abre ya a una hora que no vamos a estar aquí, por eso no te la podré mostrar dentro, pero se ve bastante
grande y espectacular. Llegamos hasta acá, hasta esta gran plaza que al final tiene esta enorme iglesia de San Ginés, que desde acá la vemos abierta, así que creo que vamos a poder entrar para mostrártela, que la conozcas con nosotros. Está súper interesante este homenaje que está haciendo la ciudad al profesorado, porque fíjate que es el mismo árbol. Yo imagino que ya quizás no está en el mejor estado el árbol, y de allí mismo hicieron estos, que son varios libros que llegan hasta arriba. La verdad es que se ve demasiado interesante, demasiado bonito, cómo dieron uso a ese árbol para hacer esta escultura tan bella. Y descansando un ratito aquí en el Parque de la Concordia, que está de lo más lindo, te quiero comentar un poco acerca del nombre de Guadalajara. ¿Por qué esto se llama así? Realmente es una palabra árabe que significa río de piedras o entre piedras, valle de las fortalezas, y se lo pusieron porque cerca de acá de Guadalajara está el río Henares, y de hecho esa es la razón por la cual se hace la fundación de esta ciudad acá misma. Asimismo te quiero comentar que, por supuesto, la ciudad de Guadalajara en México, que quizás es la que conocemos más porque es una ciudad más grande y demás, realmente recibe su nombre gracias a esta, porque el fundador de esa ciudad es oriundo de esta y le quiso poner el mismo nombre de su ciudad natal. Mis impresiones de esta ciudad, la verdad es que nos había costado venir, teníamos 3 semanas queriendo venir para acá y lo habíamos postergado por diferentes razones. A pesar de que está muy cerquita de Madrid, pues no se nos había dado la oportunidad. Es una ciudad muy bonita para vivir, me parece que le da un gran valor agregado, digámoslo así, el hecho de que esté tan cerca de Madrid, y además acá se consigue vivienda sumamente económico. Así que, como lo dije en la parte de la sección inmobiliaria, si quizás trabajas hacia el este de la ciudad de Madrid, hacia Coslada, Alcalá de Henares, toda esta zona, pues puede ser una muy buena inversión comprar acá, porque vas a estar a unos 20 minutos de donde te desarrollas y a unos 50 minutos de Madrid, viviendo en un lugar muchísimo más económico, más tranquilo, con muchas zonas verdes. Me parece una buena apuesta y una buena inversión. Nos vinimos hacia acá, hacia la Torre del Alamín, que queda en la zona, digamos, extramuros de la ciudad. ¿Por qué? Porque esta torre formaba parte de las murallas de la ciudad, y todo lo que quedaba afuera, pues evidentemente era extramuros. Desde tiempo medieval esto ha sido un barrio poblado, pero siempre hacia las afueras de la ciudad. En esta torre pues se cuidaba las defensas para entrar a la ciudad, y el que vemos ahí es el Puente de las Infantas. Me ha gustado aquí en Guadalajara que en cada sitio histórico que hemos ido ha habido alguna escultura. Esta de acá me recuerda mucho, obviamente, a las de la Semana Santa, porque están vestidos con los trajes típicos de las cofradías con los que hacen sus procesiones. Yo entiendo que es por eso que está esta escultura aquí, porque estamos al lado de la concatedral. Si tú tienes un poquito más de información acerca del significado de esta escultura aquí precisamente, pues déjamelo en los comentarios, que me encantará leerte. Catedral de Guadalajara, que es compartida con la diócesis de Sigüenza. Realmente su aspecto es muy distinto a cualquier catedral que veamos acá en España, porque, bueno, entre otras cosas está inspirada en el estilo mudéjar. Hemos visto otras iglesias mudéjares que también son distintas a esta. Este se ve como, no sé, una casa de campo, más o menos, o sea, no tiene como la forma así de una iglesia tradicional, por decirlo de alguna manera. Y llegamos al Palacio de la Cotilla, que tiene un salón chino que de verdad, o sea, lo poco que vi, tengo demasiadas ganas de entrar a verlo. Vi que la entrada es de 1 euro, pero necesito que esté abierto para poder ir a conocerlo.
Y desde acá, desde el Parque de San Francisco, con esta bonita rotonda con la fuente detrás, estamos terminando nuestro paseo por Guadalajara, que la verdad es una ciudad que nos gustó más de lo que pensábamos que podía gustarnos. Está muy linda, muy buena opción para vivir. Te quiero recordar que si tú sientes que este video le puede ser de utilidad a cualquier persona que sea tus conocidos, envíale el video, déjame un me gusta. No te olvides de suscribirte porque me ayudas muchísimo para seguir generando contenido. Y recuerda darle a la campanita para que te avise cada vez que salga un video nuevo. Así que nos vemos prontísimo con otro video paseando por España o donde sea que estemos. Hasta la próxima.